Los visigodos perdieron el dominio de Hispania a manos de los musulmanes, pero a lo largo de los siglos, muchos de sus descendientes, junto a otros pueblos cristianos de la península, lograron expulsarlos del territorio en un proceso gradual. La unificación de España bajo el poder de los reyes católicos es uno de los hechos más trascendentes de la milenaria historia de la península ibérica. Pero, ¿qué pasó con los cristianos dentro de la España musulmana? ¿Qué pasó con los moros después de la reconquista cristiana? ¿Son los españoles modernos descendientes de los moros? ¿Qué porcentaje de españoles tienen ascendencia en los judíos que se convirtieron en católicos? En este video se combinarán los hechos históricos junto con algunas investigaciones científicas modernas que arrojan luz sobre qué sucedió y cómo cambiaron las poblaciones durante este periodo histórico de España. No te lo pierdas. Luego de la caída de Roma, los visigodos mantuvieron el dominio de la península ibérica durante 3 siglos. Se estima que llegaron entre 80.000 y 300.000, bastante poco si se comparan con alrededor de 4 millones de hispano-romanos que habitaban el territorio. Pero a pesar de su acotado número, lograron crear un reino relativamente próspero si se toma en cuenta la decadencia que atravesaba Europa occidental entre los siglos V y VIII. Para muchos estudiosos, el reino visigodo fue el primer antecedente histórico de la nación española moderna. Pero el reino no estaba a salvo de las desgracias de la naturaleza, de las plagas como la peste negra, de un enfriamiento global que generó malas cosechas y falta de alimentos, y para completar el cuadro, peleas internas entre los visigodos por el poder. Para el 711, cuando arribaron los musulmanes, Hispania se encontraba fracturada por la lucha entre dos grandes clanes, por un lado el clan del rey Don Rodrigo y por el otro el de Wamba Égica, al que pertenecía el antecesor de Rodrigo, el rey Witiza. Según algunas versiones, los rivales visigodos del rey Rodrigo facilitaron la entrada de los musulmanes a Hispania, aunque esta es una hipótesis más. También se sabe que en varias ocasiones los judíos colaboraron con los invasores, dado que existían leyes que les limitaban derechos, mientras que en los territorios musulmanes eran mejor tratados y sintieron que el cambio les era conveniente. El punto es que una combinación de factores colaboró con una exitosa conquista del reino visigodo. Partiendo del 711, les llevó 15 años someter todo el territorio. Pero esta conquista no fue fácil, dado los focos de resistencia que encontraron a su paso. Y al poco tiempo de haber establecido su poder los musulmanes, comenzó lo que se conoce como la Reconquista. Todo empezó en Asturias, territorio controlado por el gobernador musulmán conocido como Munuza. Los astures se encontraban como vasallos y pagaban tributos a los musulmanes, pero esto cambió con la llegada de Don Pelayo desde el sur. Muy probablemente fue un noble astur que además habría sido miembro de la Guardia Real del derrotado y fallecido rey Don Rodrigo. Don Pelayo alentó a otros nobles astures a dejar de pagar tributos y a resistir al invasor. En poco tiempo surgió un levantamiento generalizado en los poblados y en los campos de los astures. En el año 722, el ejército de Don Pelayo, formado por apenas 300 hombres, derrota al de Munuza, que rondaría los 10.000, combatiendo enardecidamente y aprovechando las características del terreno que conocían muy bien, algo que terminó compensando su pequeño número. De los 300 hombres de Don Pelayo quedaron vivos 100, pero a pesar de las pérdidas en el combate, este episodio fue muy importante para la historia de España, dado que los musulmanes no volvieron a querer controlar el norte del territorio, donde se consolidó el reino de Asturias. El resto de la península, controlada por los musulmanes, se denominaba Al-Ándalus. La reconquista completa se logró en 780 años, donde hubo avances y algunos retrocesos. Con el tiempo, los territorios en manos de los musulmanes se fragmentaron por las disputas por el poder, lo que facilitó el avance cristiano. El proceso culmina en 1492 con la rendición del reino nazarí de Granada. Pero, ¿qué pasó con los hispano-visigodos que quedaron en Al-Ándalus?
¿Escaparon? ¿Se convirtieron? ¿Fueron reemplazados por los árabes y norteafricanos? Más allá del relato progre moderno de convivencia y multiculturalismo, lo cierto es que los cristianos, llamados mozárabes en ese momento, se vieron sometidos a leyes islámicas que los forzaron a desaparecer paulatinamente. Por ejemplo, no podían edificar nuevos templos, ni evangelizar, además debían pagar tributos especiales por no ser musulmanes. Tampoco podían ocupar cargos importantes en el gobierno ni en la vida social. Además, la cultura árabe desplazó a las tradiciones romanas y visigodas en todo sentido, desde la arquitectura hasta la vestimenta y el lenguaje, cambiando las costumbres de los hispano-visigodos que quedaron ahí. Para el año 1000, casi todos los habitantes de Al-Ándalus eran musulmanes, pero la enorme mayoría eran hispano-visigodos convertidos al Islam, seguidos por una minoría de bereberes que superaban abrumadoramente en número a los árabes étnicos. Entre 1609 y 1610, Felipe III expulsó a 300.000 moriscos de España, así se llamó a los musulmanes recientemente conversos al catolicismo. La finalidad era política, dado que querían homogeneizar cultural y religiosamente al país, y se sospechaba que los moriscos practicaban su religión anterior en secreto. También, para el poder de ese entonces, los moriscos eran vistos como un peligro para la seguridad nacional, dado que se los veía como posibles aliados de potencias extranjeras ante una eventual invasión de rivales como Francia o el Imperio Otomano. Los moriscos expulsados fueron bienvenidos en Marruecos, donde se establecieron principalmente en ciudades costeras o donde el sultán los necesitara. Un estudio genético llevado a cabo por el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada estudió muestras de ADN de 146 varones de Granada, Almería y Málaga y encontraron que solamente el 4,76% poseía marcadores genéticos típicos del norte de África. El promedio para España es 5%, mientras que en el País Vasco da prácticamente cero. La poca presencia genética norafricana es un hecho que llama la atención, siendo Andalucía la región que más tiempo estuvo bajo control musulmán. Evidentemente, el impacto musulmán fue más bien cultural y la genética que llegó del norte de África y de Arabia dejaron poco rastro en España. El avance cristiano desde el norte también quedó plasmado en el ADN español. Otro estudio genético, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y de Oxford, creó un mapa genético para España. En el mapa creado, es curioso ver cómo el parentesco genético de los españoles se movió en franjas de norte a sur, dejando un patrón curioso marcado por los movimientos de las poblaciones a medida que ocurría la reconquista desde el norte. Curiosamente, y en contra de lo intuitivo, en la región de Galicia los marcadores genéticos del norte de África llegan al 11%, algo que también ocurre en Portugal. En el caso de los judíos de España, conocidos como sefarditas, la historia está marcada por reubicaciones dentro de España y también por expulsiones. Quienes no se convertían en católicos eran desterrados. La expulsión de los no conversos fuera del Reino de España se dio en 1492. Se asentaron principalmente en el norte de África, aunque también eligieron como destino Inglaterra y Flandes, entre otros. Se sabe de varios grupos que, viendo lo difícil del viaje y la recepción poco amistosa en sus nuevos lugares, decidieron volver a España y bautizarse. ¿Cuánto de la genética española tiene origen en los sefarditas? Según un proyecto de la Universidad Pompeu Fabra, hecho en colaboración con grupos de España, Portugal, Israel y Francia, el 19% de la población española tendría ascendencia sefardí. El resultado se obtuvo en base apenas a 1.140 muestras y se comparó poblaciones modernas de España y de gente de ascendencia sefardita actual, no de poblaciones judías españolas de la antigüedad. Se sabe de la presencia judía en España desde al menos el siglo VII a.C., y aunque haya diferencias religiosas, las poblaciones se pueden mezclar.
¿Qué marcadores genéticos son típicamente sefarditas y cuáles fueron incorporados por los sefarditas de poblaciones ibéricas antiguas y los comparten con otros grupos de españoles? Parece algo difícil de precisar. En definitiva, la Reconquista nos enseña que tanto para los musulmanes como para los reinos cristianos, la religión fue un punto fundamental para trazar sus proyectos políticos, más allá de los relatos edulcorados sobre el multiculturalismo de Al-Ándalus o sobre la intolerancia con la que se suele caracterizar a la Reconquista. Al parecer, por las investigaciones modernas, el aporte genético que heredaron los españoles desde el norte de África y Arabia es relativamente pequeño, y el impacto árabe fue sobre todo cultural. Como siempre les digo, un like no está de más y están invitados a dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!